Hermanos y hermanas, quiero que me escuchen con el corazón bien abierto, porque hoy vamos a hablar de algo que nos está matando en silencio. Algo que no se ve, que no se pesa en una balanza, pero que está destruyendo la vida de miles de hijos de Dios. Vamos a hablar de las cargas que no te pertenecen, de esas mochilas invisibles que llevas arrastrando hace años y que Dios nunca te pidió que cargaras. ¿Alguna vez te preguntaste por qué estás tan cansado? No hablo del cansancio físico de trabajar duro, de criar hijos. Hablo de ese agotamiento del alma, de ese peso que te aplasta el pecho cuando te levantás por la mañana. Ese peso que hace que digas, Señor, no puedo más. Y la gente te mira y dice, pero si vos tenés todo, y vos sabés que por dentro hay algo que te está consumiendo, déjame decirte algo que va a sacudir tu vida hoy. Hay cargas que Dios te dio para que las lleves, pero hay otras cargas que te pusiste vos solo, o peor todavía, que otros te pusieron encima. Y estás tratando de cumplir con responsabilidades que nunca fueron tuyas, intentando arreglar cosas que no podés arreglar, cargando con culpas que no son tuyas y llevando expectativas que otros pusieron sobre tus hombros. Y lo más triste de todo es que muchas veces lo hacemos con la mejor intención. Lo hacemos porque somos buenos cristianos, porque queremos agradar a Dios, porque no queremos decepcionar a nadie. Y terminamos destruidos, quebrados, sintiendo que Dios nos abandonó, cuando en realidad Dios nunca nos pidió que lleváramos esas cargas. Voy a ser bien claro con ustedes. Escúchenme bien. Dios te dio responsabilidades, pero también te dio límites. Te dio una capacidad, te dio gracia suficiente para lo que Él quiere que hagas. Pero cuando empezás a cargar con lo que no te corresponde, te salís de su gracia. Y ahí empiezan los problemas. Ahí es donde el cansancio se transforma en agotamiento, la presión se transforma en ansiedad y la responsabilidad se transforma en esclavitud. Jesús dijo algo hermoso en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Lo conocés de memoria, pero hoy lo vamos a ver con ojos nuevos. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Jesús no dijo, vengan a mí y les voy a dar más trabajo. No dijo, vengan a mí y les voy a dar una lista de cosas imposibles para que cumplan. Dijo, vengan a mí los que están cargados y yo les haré descansar. Y después añade algo clave, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si tu vida cristiana se siente como una tortura, si sentís que estás arrastrando un peso imposible, tengo una noticia para vos. Esa no es la carga de Cristo. Esa es una carga que vos te pusiste o que alguien más te puso encima. Porque la Biblia es clara. La carga de Cristo es ligera. Su yugo es fácil. Ahora, ¿qué es un yugo? Un yugo era una pieza de madera que se ponía sobre dos bueyes para que pudieran trabajar juntos. Y lo hermoso es que cuando Jesús dice, mi yugo es fácil, nos está diciendo que Él va a caminar con nosotros. No nos deja solos. Él está al lado nuestro compartiendo la carga. Pero el problema es que nosotros agarramos nuestro yugo y además nos ponemos el yugo del vecino, el yugo del jefe, el yugo de las expectativas de nuestra familia, el yugo de lo que la iglesia espera de nosotros. Y terminamos con 5 yugos encima y después nos preguntamos por qué no podemos caminar. Te voy a decir algo que tal vez no te gusta escuchar, pero es la verdad. Hay momentos en los que tu mayor acto de fe no es hacer más, sino soltar. No es cargar más cosas, sino dejar caer lo que no te corresponde. No es decir que sí a todo, sino aprender a decir que no. Porque hay una diferencia entre ser responsable y ser un mártir. Hay una diferencia entre ayudar y querer salvar a todo el mundo. Hay una diferencia entre servir y ser esclavo de las expectativas ajenas. Y déjame ser más específico. Déjame hablarte de algunas cargas que no te pertenecen. ¿Cuántas personas conozco que están cargando con culpas que no son suyas? Mamás que se sienten culpables porque su hijo se desvió del camino y viven atormentadas pensando en qué me equivoqué, qué hice mal, y se cargan una culpa que no les pertenece. Escúchame bien. Vos podés ser la mejor madre del mundo, el mejor padre del mundo, pero tus hijos tienen libre albedrío. Tus hijos van a tomar sus propias decisiones. Y hay un momento en el que vos tenés que soltar esa carga, orar por ellos, amarlos, guiarlos, pero no cargar con la culpa de sus decisiones. Conozco esposas que se sienten culpables porque su marido las dejó. Capaz no fui suficientemente buena, capaz si hubiese cocinado mejor, capaz si me hubiese arreglado más, y cargan con una culpa que no es suya.
Porque el que se fue por su propia decisión. Y vos no podés cargar con la traición de otro. Conozco gente que carga con el fracaso de proyectos que no eran su responsabilidad. Se meten a ayudar en cosas, ponen todo de sí y cuando sale mal se sienten culpables. Pero hermano, hermana, no todo lo que sale mal es tu responsabilidad. No todo lo que se quiebra es tu culpa. Y la Biblia es clara. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. Vos no tenés que cargar con el pecado de otro. No tenés que cargar con la irresponsabilidad de otro. No tenés que cargar con las malas decisiones de otro. Y sé que duele. Sé que cuando es tu hijo, cuando es tu esposo, cuando es alguien que amás, duele verlo caer. Pero tenés que entender algo. Tu amor no puede salvar a nadie. Tu esfuerzo no puede cambiar a nadie. Lo único que puede transformar un corazón es el poder de Dios. Y a veces el mayor acto de amor es soltar, orar, confiar en Dios y dejar de cargar con culpas que no son tuyas. Esta es una de las cargas más pesadas que llevamos. Las expectativas de lo que otros esperan de nosotros. Y muchas veces son expectativas que nunca nos comunicaron claramente, pero que nosotros asumimos. Tu mamá espera que seas de cierta manera. Tu papá espera que logres ciertas cosas. Tus amigos esperan que estés disponible siempre. Tu pastor espera que sirvas en la iglesia de tal manera. Tu jefe espera que trabajes más horas. Tu cónyuge espera que seas perfecto. Y vos vivís tratando de cumplir con todas esas expectativas. Y te estás matando en el proceso. Porque nunca es suficiente. Siempre hay alguien que espera más de vos. Siempre hay alguien que piensa que podrías hacer más, dar más, ser más. Y déjame decirte algo, vos no fuiste creado para cumplir las expectativas de los demás. Fuiste creado para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y cuando vivís tratando de agradar a todo el mundo, terminás sin agradar a nadie. Ni siquiera vos mismo. La Biblia dice en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Te das cuenta? No podés servir a dos señores. No podés vivir para las expectativas de los demás y al mismo tiempo vivir para el propósito de Dios. En algún momento vas a tener que decidir a quién le vas a dar cuentas. Y no estoy diciendo que seas irresponsable. No estoy diciendo que no honres a tus padres o que no respetes a tu pastor. Estoy diciendo que hay una diferencia entre honrar y ser esclavo. Hay una diferencia entre respetar y vivir para agradar. Porque cuando vivís para las expectativas de los demás, te convertís en un camaleón, cambiás según con quién estés. Con tu mamá sos de una manera, con tus amigos sos de otra, en la iglesia sos de otra, y al final del día ya ni sabés quién sos realmente. Perdiste tu identidad tratando de cumplir con las expectativas de todos. Y Dios hoy te está diciendo, soltá esa carga. Yo no te creé para que vivas tratando de impresionar a los demás. Te creé con un propósito específico. Y ese propósito no depende de la aprobación de la gente, depende de mi aprobación. Esta es grande. ¿Cuánta gente se está matando tratando de resolver problemas que no están en sus manos resolver? Están tratando de cambiar situaciones que no pueden cambiar. Están tratando de arreglar personas que no quieren ser arregladas. Y se frustran, se enojan, se sienten impotentes porque están gastando toda su energía en cosas que no pueden controlar. Déjame darte un ejemplo. Conozco gente que está tratando de cambiar a su cónyuge. Llevan 20 años casados y siguen intentando que su marido o su esposa cambie. Y se frustran porque no cambia. Y pelean y discuten y se amargan la vida tratando de cambiar a alguien que no quiere cambiar. Y Dios les está diciendo, soltalo. Orá por él, amalo, respetalo, pero soltá la carga de tratar de cambiarlo. Porque esa no es tu responsabilidad. Yo soy el que cambia corazones, no vos. Conozco padres que están tratando de controlar la vida de sus hijos adultos y se meten en sus matrimonios, en sus finanzas, en sus decisiones y se frustran porque sus hijos no los escuchan y cargan con una ansiedad tremenda tratando de manejar vidas que ya no están bajo su control. Y Dios les está diciendo, soltalo. Ya cumpliste tu parte, los criaste, les enseñaste, los guiaste, ahora deja que vuelen. Orá por ellos, pero soltá la carga de tratar de controlar sus vidas.
La Biblia dice en Filipenses 4, contra 6 hasta 7, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabés qué es el afán? Es la ansiedad de querer controlar cosas que no podés controlar. Es la angustia de cargar con problemas que no te corresponde resolver. Y Dios te dice, tráemelo en oración, dame tus peticiones, pero después soltalo, confía en mí y te voy a dar una paz que va más allá de tu entendimiento. Porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay situaciones que solo Dios puede cambiar. Hay corazones que solo Dios puede transformar. Y cuando vos tratás de hacer el trabajo de Dios, te estás metiendo en un territorio que no te corresponde. Esta es una de las cargas más pesadas que muchos cristianos cargan sin darse cuenta. Se sienten llamados a juzgar, a señalar, a corregir a todo el mundo. Y cargan con una indignación constante por lo que otros hacen o dejan de hacer. Se enojan porque fulano no está viviendo como debería. Se indignan porque mengano está pecando. Se frustran porque la gente no está buscando a Dios como ellos piensan que deberían buscarlo. Y viven amargados, viven criticando, viven señalando. Y cargan con un peso tremendo de tener que ser los policías espirituales del mundo. Y Dios les está diciendo, soltá esa carga. Yo soy el juez, no vos. Yo soy el que ve el corazón, no vos. Tu trabajo no es juzgar, tu trabajo es amar. Tu trabajo no es señalar, tu trabajo es extender gracia. Jesús fue clarísimo en Mateo 7, contra 1 hasta 2. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y en Juan 8, cuando trajeron a la mujer adúltera, ¿te acordás qué hizo Jesús? Los líderes religiosos querían apedrearla, querían juzgarla, querían condenarla. Y Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se fueron todos, porque ninguno estaba sin pecado. Ninguno tenía el derecho de juzgar y al final solo quedó Jesús y la mujer. Y él, que era el único que tenía el derecho de condenarla, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Te das cuenta? Jesús tenía todo el derecho de juzgarla, pero en lugar de eso extendió gracia. Y si Jesús, siendo Dios, no juzgó, ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando a los demás? Soltá esa carga. No es tu responsabilidad corregir a todo el mundo. No es tu responsabilidad señalar el pecado de todos. Tu responsabilidad es amar, extender gracia, ser luz en medio de la oscuridad. Y te voy a decir algo más. Cuando estás ocupado juzgando a los demás, no tenés tiempo para trabajar en tus propias áreas. Cuando estás ocupado señalando la paja en el ojo ajeno, te estás olvidando de la viga en tu propio ojo. Vivimos en una era de redes sociales donde todo el mundo opina sobre todo y mucha gente carga con el peso de las opiniones de extraños. Gente que ni siquiera conoce tu vida, tu historia, tus luchas, pero que se siente con el derecho de opinar sobre tus decisiones. Y vos estás ahí tratando de defender tu vida ante gente que ni siquiera te conoce, tratando de explicar tus decisiones a gente que no tiene idea por lo que pasaste, tratando de justificarte ante gente que nunca va a entender. Y Dios te está diciendo, soltá esa carga. No le debes explicaciones a nadie, no tenés que justificar tu vida ante gente que no conoce tu historia. La Biblia dice en Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Te das cuenta? No vas a dar cuenta a los que te critican en las redes sociales, no vas a dar cuenta a los que murmuran de vos en la iglesia, no vas a dar cuenta a los que tienen opiniones sobre tu vida. Vas a dar cuentas a Dios y esa es la única opinión que importa. Soltá la necesidad de que todos te entiendan, soltá la necesidad de que todos te aprueben, soltá la necesidad de explicar cada decisión que tomás. Porque la gente que te ama y te conoce de verdad no necesita explicaciones. Y la gente que no te conoce no merece una. Esta es una de las cargas más destructivas que cargamos los cristianos. La idea de que tenemos que ser perfectos, que no podemos fallar, que no podemos equivocarnos, que no podemos mostrar debilidad. Y nos ponemos una presión tremenda, nos exigimos estándares imposibles y cuando fallamos nos destruimos con la culpa y la vergüenza. Y Dios te está diciendo, soltá esa carga. Yo nunca te pedí que fueras perfecto, te pedí que fueras obediente, te pedí que me buscaras, te pedí que confiaras en mí.
Pero la perfección, esa es mi responsabilidad, no la tuya. La Biblia dice en 2 Corintios 12, 9, mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta? Es en tu debilidad donde el poder de Dios se manifiesta. No en tu perfección, no en tu fuerza, en tu debilidad. Y Pablo dice en el versículo siguiente, por lo cual de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no se avergonzaba de sus debilidades, se gloriaba en ellas, porque sabía que ahí es donde la gracia de Dios brillaba más fuerte. Entonces, deja de tratar de ser perfecto, deja de esconder tus luchas, deja de pretender que tenés todo bajo control, porque la realidad es que todos estamos quebrados, todos estamos en proceso, todos necesitamos la gracia de Dios cada día. Y cuando soltás la carga de tener que ser perfecto, experimentás una libertad que no podés imaginar. La libertad de ser auténtico, la libertad de ser vulnerable, la libertad de decir, no tengo todas las respuestas, pero sé que Dios sí. ¿Cuánta gente está cargada de ansiedad por el futuro? Por lo que va a pasar mañana, el mes que viene, el año que viene. Están tratando de planificar cada detalle, de controlar cada variable, de asegurarse de que todo salga perfecto. Y se consumen en la preocupación, en el ¿qué tal si? ¿Qué tal si pierdo el trabajo? ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si mis hijos se desvían? ¿Qué tal si no me alcanza el dinero? Y Dios te está diciendo, soltá esa carga. El futuro no es tu responsabilidad, es mía. Tu responsabilidad es confiar en mí un día a la vez. Jesús dijo en Mateo 6, 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sabés lo que eso significa? Que cada día tienes suficiente con sus propios desafíos. No necesitas añadirle las preocupaciones del mañana. No necesitas cargar hoy con los problemas que tal vez nunca lleguen. Y Jesús antes de ese versículo dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Te das cuenta? Si Dios cuida de las aves, ¿no te va a cuidar a vos? Si Dios viste a los lirios del campo, ¿no te va a vestir a vos? Si Dios se ocupa de su creación, ¿no se va a ocupar de su Hijo? Entonces soltá la ansiedad por el futuro. Confía en que el Dios que te trajo hasta acá te va a llevar hasta allá. Confía en que el Dios que ha sido fiel en el pasado va a ser fiel en el futuro. Confía en que el Dios que nunca te abandonó no te va a abandonar ahora. Y tal vez me estás escuchando y estás pensando, Dante, todo eso suena muy lindo, pero ¿cómo hago para soltar estas cargas? ¿Cómo hago para dejar de cargar con lo que no me corresponde? Déjame darte algunos pasos prácticos. Primer paso, identifica qué cargas estás llevando. No podés soltar lo que no reconoces, entonces tenés que hacer un inventario honesto. Sentate delante de Dios y preguntale, Señor, ¿qué estoy cargando que no me corresponde? Y deja que el Espíritu Santo te lo muestre. Deja que te revele las áreas donde estás cargando culpas que no son tuyas, responsabilidades que no te corresponden, expectativas que nunca fueron tuyas. Y te va a sorprender cuando veas cuántas cosas estás llevando que Dios nunca te pidió que llevaras. Segundo paso, trae esas cargas a Dios en oración. Una vez que las identificás, tráelas a Dios. No las escondas, no las niegues, tráelas a la luz. Y usá ese pasaje hermoso de 1 Pedro 5:7 que dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echar ahí es una palabra fuerte, no es poner delicadamente, es tirar, es lanzar. Es decir, Señor, esto es demasiado pesado para mí, yo no puedo con esto, te lo tiro a vos. Y Dios te dice, yo lo recibo, yo me hago cargo, deja que yo lo lleve. Tercer paso, aprende a decir que no. Este es difícil para muchos, especialmente para los que siempre dijeron que sí a todo. Pero tenés que aprender a poner límites. Tenés que aprender a decir, no puedo, no es mi responsabilidad, no está dentro de mi capacidad. Y no te sientas culpable por eso. Poner límites no es falta de amor, es sabiduría. Porque cuando decís que no a lo que no te corresponde, le estás diciendo que sí a lo que sí te corresponde. Cuando decís que no a las cargas equivocadas, le estás haciendo espacio a las cargas correctas. Cuarto paso, rodéate de gente que entienda tus límites. No todos van a entender cuando empieces a soltar cargas. Algunos se van a enojar, algunos van a tratar de manipularte con culpa, algunos van a decir que sos egoísta o que cambiaste. Y tenés que estar preparado para eso.
Porque cuando dejas de cargar lo que no te corresponde, la gente que se beneficiaba de tu esclavitud se va a molestar. Pero los que realmente te aman, los que genuinamente se preocupan por vos, van a entender, van a respetar tus límites, van a apoyarte en tu decisión de vivir libre. Quinto paso, recordá que no estás solo. Este es crucial. Cuando estés en medio del proceso de soltar cargas, vas a haber momentos de duda, momentos donde te vas a preguntar si estás haciendo lo correcto, momentos donde vas a sentir la tentación de volver a cargar lo que ya soltaste. Y en esos momentos tenés que recordar que Jesús está con vos, que su yugo está sobre vos, que Él está compartiendo la carga, que no estás caminando solo. Y la Biblia dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, hay algo hermoso acá. Este versículo no contradice lo que estuve diciendo. Al contrario, lo complementa, porque sí, tenemos que ayudar a otros con sus cargas. Pero hay una diferencia entre ayudar a alguien a llevar su carga y cargar con la carga de otro. Cuando ayudas a alguien, estás al lado de ellos compartiendo el peso, pero cuando cargas con la carga de otro, los estás dejando sin responsabilidad. Y eso no les ayuda, los perjudica. Es como el padre que hace las tareas de su hijo. No lo está ayudando, lo está perjudicando. Porque el hijo nunca va a aprender si el padre siempre hace su trabajo. Entonces sí, ayuda a otros, sí, lleva las cargas unos de los otros, pero no cargues con las responsabilidades de otros, no asumas las culpas de otros, no trates de controlar las vidas de otros. Y mira lo que dice unos versículos más adelante en Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Te das cuenta? Hay un balance. Ayudamos a otros, pero cada uno también tiene que cargar con sus propias responsabilidades. Cada uno tiene que dar cuentas por sus propias decisiones. Cada uno tiene que caminar su propio camino con Dios. Ahora quiero terminar con algo que es muy importante. Tal vez estás pensando, Dante, pero yo siento que si suelto estas cargas estoy siendo irresponsable. Siento que estoy abandonando a la gente que necesita mi ayuda. Y entiendo ese sentimiento. Porque muchos de nosotros hemos sido enseñados que ser un buen cristiano significa sacrificarte hasta la muerte. Que ser un buen hijo significa nunca decir que no a tus padres. Que ser un buen esposo o esposa significa aguantar cualquier cosa sin quejarte. Pero ese no es el evangelio. Esa no es la vida que Jesús vino a darte. Jesús no vino para que vivas en esclavitud, vino para que vivas en libertad. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad incluye la libertad de vivir sin cargas que no te pertenecen. La libertad de decir que no. La libertad de poner límites, la libertad de confiar en que Dios va a cuidar de las cosas que vos no podés controlar. No es irresponsabilidad, es sabiduría, no es egoísmo, es amor propio sano, no es abandono, es confianza en Dios. Porque cuando soltás lo que no te corresponde, le estás haciendo espacio a lo que sí te corresponde. Cuando dejás de cargar con todo, tenés la energía para cargar con lo que Dios realmente te llamó a llevar. Y te voy a decir algo más. Cuando empezás a vivir libre de estas cargas, te convertís en un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, un mejor amigo, un mejor hijo. Porque ya no está funcionando desde el agotamiento, está funcionando desde el descanso que Dios te da. Ya no estás sirviendo desde la obligación, estás sirviendo desde el amor. Ya no estás dando desde el vacío, estás dando desde la abundancia. Porque no podés dar lo que no tenés. No podés amar desde un corazón vacío. No podés servir desde un alma agotada. Primero tenés que llenarte. Primero tenés que descansar. Primero tenés que soltar lo que no te corresponde para poder abrazar lo que sí te corresponde. Entonces hoy, ahora mismo, quiero que hagas algo. Quiero que cierres los ojos por un momento. Y quiero que visualices todas esas cargas que has estado llevando. Las cargas de culpa, las cargas de expectativa, las cargas de problemas que no podés resolver, las cargas de juicio, las cargas de opiniones, las cargas de perfección, las cargas de ansiedad por el futuro. Visualizalas como mochilas pesadas que tenés en tus hombros y ahora, una por una, imagina que las estás quitando, las estás poniendo delante de Jesús, las estás dejando a sus pies y escuchá lo que Él te dice, yo te voy a dar descanso. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No tenés que cargar con todo eso. Trae lo que te corresponde y caminemos juntos, pero déjalo de más acá. Yo me hago cargo. Dios está quitando hoy las cargas que no te pertenecen.
Está limpiando tu espalda de pesos que nunca fueron tuyos. Está liberándote de responsabilidades que te estaban aplastando. Te rompen cadenas de expectativas que te estaban esclavizando. Y en su lugar te está dando descanso, te está dando paz, te está dando libertad, porque para eso murió Jesús en la cruz. No solo para perdonar tus pecados, sino para liberarte de toda carga que no te corresponde. Y hoy es el día. Hoy es el momento. No esperes a estar más quebrado. No esperes a tocar fondo. Hoy, ahora mismo, soltá lo que no es tuyo. Y te prometo que cuando lo hagas vas a sentir una libertad que no sentías hace años. Vas a respirar hondo y vas a decir, finalmente puedo descansar. Finalmente puedo vivir. Padre Celestial, hoy en el nombre poderoso de Jesús venimos delante de tu presencia con corazones cargados. Venimos con mochilas llenas de cargas que nunca nos correspondieron llevar. Y hoy te las entregamos. Te entregamos la culpa que no es nuestra. Te entregamos las expectativas de los demás. Te entregamos los problemas que no podemos resolver. Te entregamos el juicio sobre otros. Te entregamos las opiniones de gente que no conoce nuestra historia. Te entregamos la presión de ser perfectos. Te entregamos la ansiedad por el futuro. Señor, declaramos que tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Y hoy elegimos caminar con tu yugo, no con el yugo de este mundo. Elegimos llevar solo lo que tú nos has llamado a llevar. Y confiamos en que tú te harás cargo del resto. Danos sabiduría para reconocer qué cargas son nuestras y cuáles no. Danos valentía para soltar lo que no nos corresponde. Danos gracia para poner límites saludables. Y danos la confianza de que cuando soltemos tú vas a sostener todo en tus manos. Gracias porque no tenemos que ser perfectos. Gracias porque tu gracia es suficiente. Gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y gracias porque hoy podemos vivir libres. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te estaba hablando directamente, quiero que lo compartas. Porque sé que hay miles de personas allá afuera que están cargando con pesos que no les corresponden. Y este mensaje puede ser el empujón que necesitan para soltar y vivir libres. Dale like a este video, suscríbete al canal si no lo hiciste todavía y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje, porque cada semana estamos trayendo palabra fresca del cielo para tu vida. Y si querés que ore por una situación específica, déjamelo en los comentarios, porque yo leo los comentarios y oro por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios les dé el descanso que tanto necesitan. Nos vemos en el próximo mensaje. Recuerden, el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. No carguen más de lo que les corresponde, porque Dios está quitando hoy las cargas que no les pertenecen. Que tengan una semana bendecida. Nos vemos pronto.